profunda, sino dar un panorama general de nuestras 5 solas. Cabe mencionar que las 5 solas no son toda la reforma, ¿verdad? Son parte de la reforma de hace años. Porque si pensamos que las 5 solas son toda la reforma, pues es muy poco, ¿verdad? Solamente es parte de la reforma, lo que son las 5 solas. Entonces, hemos experimentado los cambios que trajo este movimiento en nuestro diario vivir, porque existe una mentira, hermanos, una mentira que no necesitamos tener convicciones firmes sobre la Biblia. Existe la mentira que no debo tener una convicción firme de lo que es la Biblia, de lo que es la Escritura, de lo que es la teología. Y nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que tener una convicción firme de lo que dice la Escritura para mi vida, para mi familia, para la iglesia. Porque si yo no tengo una convicción, pues me va a llevar cualquier viento de doctrina. Entonces, en estos tiempos necesitamos ser hasta cierto punto radicales en nuestras convicciones bíblicas, pero por supuesto con un fundamento sólido. Y vamos a hablar un poquito de qué es ser radical, cómo aplico esa forma de ser radical en mi vida. Muchos podrían pensar que ser radical es ser religioso. Es que eres un religioso. ¿Soy religioso? ¿Estoy siendo radical en las convicciones que tengo? Que es totalmente distinto. Segunda de Timoteo 2:15, que es nuestro versículo base, dice: procura con diligencia presentarle a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Entonces, lo que nos está exhortando Pablo es que tenemos que estudiar la palabra de Dios, que tenemos que capacitarnos en ella para discernir la verdad. Por eso dice, procura con diligencia, fíjense, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Podríamos pensar que hay una forma de presentarnos a Dios desaprobados. Dice, como obrero que no tiene que avergonzarse y que maneja con precisión la palabra de verdad. Y aquí es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Manejamos con precisión la palabra de verdad? En mi vida, la realidad, hermanos, es que he aprendido, y seguramente ustedes también, que cuando tenemos dudas, cuando surgen temores, cuando surgen miedos, el acudir a la Escritura nos llena de claridad, nos llena de paz, de la incertidumbre de lo que podemos vivir día con día. Pareciera que el incremento de cristianos en nuestros días no tuviera ningún efecto positivo. O sea, como que vemos más cristianos por todos lados y ya abrieron una nueva iglesia, ya abrieron un nuevo lugar y ya se volvió cristiano mi vecino y hay más cristianos por todos lados. Por lo menos eso es lo que yo veo. Pero pareciera que no hay ningún efecto positivo. Pareciera que entre más iglesias, menos cristianos comprometidos. Más iglesias, menos cristianos que tienen una Biblia. Más iglesias, menos hermanos que están dedicándose al estudio de la verdad. Entonces, a veces nos preferimos esconder debajo de una careta como hijos de Dios y ocultar la luz de Cristo que está en nosotros. Eso es lo que va a ver el mundo. El concepto de sal y luz que somos y que nos dice la Biblia que somos ante el mundo, de que somos sal y que somos luz, pareciera opacado por la violencia, la drogadicción, la perversión, la promiscuidad, la música, el feminismo, la prosperidad, el sentimentalismo y las nuevas modas cristianas. Tenemos que ser sal y luz en este mundo.
No solamente aquí en la iglesia es bien fácil ser sal y luz, pero tenemos que hacerlo afuera. Primero con nuestra familia, que es nuestra familia, ¿verdad? Es unos sal y luz. Pero entonces pareciera que todo eso está siendo opacado, que no hay ninguna influencia en el mundo de los hijos de Dios. Sobre todo en Latinoamérica, hay países más radicales, donde el cristianismo se ve y los matan, ¿verdad? Cuando el cristianismo se ve, los matan y los persiguen. Y esa falta de influencia, hermano, se debe a gran medida al olvido de la teología reformada. Ah, sí, pero sí al olvido de la teología reformada. Es por eso que es importante estudiarla y es por eso que es importante celebrarla, porque eso nos va a hacer recordarla. Y es poco recordada y poco conocida entre las congregaciones cristianas. Como todos sabemos, Martín Lutero clavó sus 95 tesis el 31 de octubre de 1517, ¿verdad? Y eso es parte de la historia. Y a partir de ese momento comenzó toda una revolución que afectó no solo a la iglesia, sino que determinó y transformó toda una sociedad. Y eso es lo que nosotros queremos, es lo que busca nuestra iglesia, que con esta reforma, que con las 5 horas nosotros podamos transformar y cambiar nuestra manera de vivir. Que no solamente sea un bonito evento, que no solamente sea, pues sí, yo aprendí las 5 horas y sé de la reforma y sé todo esto, sino que realmente estoy viviendo bajo eso. Las 5 horas que hemos estado estudiando estas últimas semanas, pues por supuesto son 5 frases en latín que comenzaron a partir de la Reforma Protestante. Y hoy no quiero mencionarlas en latín, porque en primera no sé latín, y en segunda porque pareciera que cuando las mencionamos en latín no son para nosotros. No, pues eso son para ellos. Yo ni siquiera hablo ese idioma, ni siquiera le digo que es. Entonces hoy tenemos que hablarles como son en nuestro idioma, las recordamos porque sí surgieron en la Biblia, pero tenemos que hablarlas como son. Y es como de eso, solo escritura, solo gracia, solo fe, solo Cristo y solo la que es la Biblia. Estas olas eran fundamentales para los reformadores, ya no solo eran creencias, sino que era una diferencia de un pensamiento. Había un pensamiento diferente. La gente empezaba a pensar diferente. El cristiano pensaba diferente. Y lo que nos invita la palabra de Dios siempre es a cambiar nuestra manera de pensar. ¿Por qué la palabra de Dios? ¿Por qué Dios nos invita a cambiar nuestra manera de pensar? Porque solamente así va a cambiar nuestra manera de caminar. Si tú has pensado, ¿por qué no cambio mi manera de caminar? ¿Por qué sigo siendo el mismo? ¿Por qué no avanzo? Porque no has empezado por lo principal. Cambia tu manera de pensar. Ten una cosmovisión diferente. Y es lo que nos invita a las 5 horas a cambiar nuestra manera de pensar. Porque es un distintivo entre los hijos de Dios. Entonces, es importante recordar este día y sobre todo recordar las 5 horas porque son principios que nos guían en nuestra vida diaria. El llamado que tenemos a sostener y defender las verdades esenciales del Evangelio no es algo nuevo, hermanos. Ya fue a partir de 1517. Pero tampoco es algo anticuado que tengamos que olvidar, que nos tenga que aburrir. Debemos de abrazar las 5 horas, comprenderlas, pero también practicarlas, hermano. Tenemos también que practicarlas. Y de esta manera afirmar y convencernos de la salvación, porque las 5 solas, su fundamento y lo que se basa en las 5 solas es en qué? En la salvación. Afirma la salvación del creyente, del Hijo de Dios. Así que, lejos, como te decía al inicio, de contar una historia,
o de contarte la historia de las 5 solas, veamos las 5 solas de manera general, pero desde un punto de vista práctico para nuestra vida. Y comencemos con la primera, que es solo escritura, ¿verdad? Ahí está. Solo escritura, bueno, ya leímos ese versículo, solo escritura, ¿verdad? Dice Gálatas, si me quiere acompañar ahí en la pantalla, está perfecto. Gálatas 1, del 6 al 10, dice que me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo. Hemos abandonado a Cristo. Y aquí dice cómo lo hemos abandonado, para seguir un evangelio diferente. Aquí dice que hemos abandonado a Cristo cuando empezamos a seguir un evangelio diferente. Y es lo que las 5 solas y eso es lo que la Reforma busca, que no sigamos un evangelio diferente y por lo tanto terminemos abandonando a Dios, terminemos alejándonos de Dios. Las personas, los cristianos que empiezan a vivir una vida cristiana, de repente ya no sabes de ellos porque abandonaron a Cristo. Y muchas veces es por eso, porque siguieron un evangelio diferente. Versículo 7, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si a vosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que le hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. ¿Por qué? ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo para agradar a los hombres? Si todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces vemos que la advertencia del apóstol es que nadie te venga a decir un evangelio contrario. Que nadie te lo venga a decir. Y entonces se estipula que solo escritura. Nada más. Que nadie te diga lo contrario. Y si te dicen una cosa, tú tienes que ir a la palabra de Dios a confirmar. Por eso el versículo inicial con el que decidí empezar fue ese. ¿Cómo nos presentamos delante de Dios sin prepararnos? Sin estudiar la palabra de Dios. Esta sola escritura fue la columna vertebral de este movimiento y fue lo que dio inicio a la batalla por la verdad. Sí, inició la batalla por la verdad. ¿Cuál verdad? Pues la verdad está en el Evangelio, está en las palabras de Dios. Ahí está la verdad. Esa es la verdad que tenemos que seguir. Todas las demás solas se desprendieron de este principio. Así que la palabra de Dios es la máxima autoridad y esa verdad debería ser una verdad en nuestra vida de manera concreta. Es decir, si alguien viene y te dice otra cosa, un pensamiento como el feminismo, como el machismo, como ¿qué te gusta? Y ahorita no estamos en el auditorio, si nos puede escuchar. Estamos más en confianza. Cualquier otra idea y pensamiento que tus hijos tengan, tienes que compararlo con las escrituras. Tú puedes decir, sí, hijo, sí, está bien. No, pues sí, eso, la gentrificación, sí, está bien. Toma eso. El tercer testamento de los mormones. El tercer testamento de los mormones. Sí, acéptalo. Aunque dice la palabra de Dios. Pero si tú no estás preparado,
¿Cómo vas a luchar por la verdad? Así que ningún pensamiento, ni idea, ni nuestro propio corazón, ni nuestras costumbres, ¿verdad? Es que yo lo hago como mi papá lo hacía. Es que aquí en la casa educamos como mi papá me educó. Ajá, y esa educación fue bíblica. No, pero mi papá me educó bien, bien. Nos educa a los hombres. Ni nuestras creencias, ni nada debería tener autoridad máxima en nuestra vida más que la palabra de Dios. Y entonces yo te pregunto, ¿qué hacemos en casa? ¿La palabra de Dios es la máxima autoridad en tu casa o yo soy el centro de mi casa? O se hace lo que yo diga, porque yo digo cuando yo digo, y todos tienen que girar alrededor de mí. ¿Sabes qué es eso? Eso es un culto. Y en dado caso tú eres el líder de esa secta. Porque si todo gira alrededor de ti y todo se tiene que hacer conforme tú lo pides, entonces ahí no está gobernando la palabra de Dios en tu casa. No está gobernando Cristo, está gobernando tú. Y tú no eres el gobernante de tu casa. Si no lo sabías. Tú solo y yo solo soy un mayordomo de mi casa. Hay una autoridad suprema en mi casa y esa se llama Cristo. Esa autoridad es la cabeza. Y yo soy el cuerpo, yo soy el mayordomo. Así que no se tiene que hacer lo que yo diga, se tiene que hacer lo que la palabra de Dios dice. Si se dan cuenta cómo entonces empezamos a ver la reforma y la sola escritura de una manera práctica en nuestra vida. Y si se dan cuenta cómo es tan importante entender todos estos conceptos. Así que nada que contradiga la palabra de Dios puede regular nuestra vida. Entonces, el principio regulatorio de la vida del creyente y de toda iglesia, porque entonces ahora nos vamos a la iglesia, ¿cuál es? ¿Cuál es el principio regulatorio de nuestra vida, de la casa y de la iglesia? La sola escritura. Y entonces, ¿cómo tiene que ser un culto? Pues yo digo que tiene que ser con muchas luces y con burbujas, porque así se ve bien padre, y lo vi en un video de YouTube y de TikTok, y así se ve bien padre. La Biblia dice cómo tiene que ser un culto. No yo. Así que desde el principio eliminaría todas las nuevas revelaciones que han sido proclamadas desde múltiples púlpitos por profetas y apóstoles. Es decir, nuevas revelaciones, nuevos sueños, nuevas visiones. Muchas iglesias se basan en eso. La nueva revelación, eh, la nueva profecía, porque no tienen ese principio bien afirmado, la sola escritura. Y entonces quieren una nueva. Y se olvida de lo que dice Apocalipsis, que dice, cuando termina y Dios cierra el caño, dice que nadie quite ni añada ni una sola coma a este nivel. Entonces, ¿por qué queremos agregar? ¿Por qué queremos que alguien agregue algo de lo que Dios ya habló y de lo que Dios ya dijo? Pero muchas veces esto sucede en un evangelio de prosperidad que ha causado tanto daño que siguen esperando nuevas revelaciones, nuevos sueños, etc. Y por poner un ejemplo, hermanos, lejos de la prosperidad que ofrecen estas iglesias, lejos del dinero, de los secretos que yo ahorro, ¿verdad? Para que yo vea un poquito de oro, nos hace un poco de falta, ¿verdad? Ya necesito zapatos.
dentro de la prosperidad, lejos del dinero, de los secretos, de las pastoras, de los milagros, del Padre de sufrir, porque nada de eso vemos en la Biblia. Una cosa tienen en común las iglesias de prosperidad, y es que ven el pecado como algo ligero. No se tiene que luchar con el pecado. El pecado ni lo menciona. Y la búsqueda de santidad, entonces, no se habla. Es un tema que no es importante en ese tipo de iglesias. Y justo solo la Escritura nos invita a que nos apartemos del pecado y que busquemos ser como Dios es santo y que tengamos el carácter de Cristo. Dice la palabra de Dios, sean santos, ¿por qué? Porque yo soy santo. Entonces esa es la estatura. Y la sola Escritura nos exhorta, nos invita, nos empuja a ser santos. Este cuate, Martín, se llama Martín, será como la calle que estamos en Martín Canales, pero Martín Lloyd Jones, dice o dijo, no puede haber ninguna duda de que todos los problemas de la iglesia hoy y la mayoría de los problemas del mundo se deben a un alejamiento de la autoridad de la Biblia. Nos hemos alejado de la autoridad de la Biblia. La Biblia debería tener autoridad y peso en nuestras vidas, hermanos. Lo que diga en este libro es de suma autoridad. Y no tendrías que tener ninguna duda de lo que dice. Ni ponerlo en duda. Ni decir, no quiero, no estoy de acuerdo. Así que la sola Escritura nos deja claro que no hay más revelaciones. Todo lo que Dios reveló ya está en la Biblia, no tenemos por qué sumar nada. Así que en estos tiempos difíciles, cuando escuchamos alguna doctrina falsa y tengamos dudas del Evangelio que escuchamos, porque puede ser que tengas dudas del Evangelio que escuchas. Puede ser. ¿Qué tienes que hacer? Ir a las Escrituras, confirmarlo con las Escrituras y permanecer firmes en la fe. Así que, hermanos, leamos nuestra Biblia, memoricemos nuestra Biblia, meditemos en ella y sobre todo, adivinen qué, porque cuando tenemos un problema, ¿verdad? Lee tu Biblia. Y es lo que nos enseñó a recordar, lee tu Biblia, y parecía como que, o sea, sí, pero dime qué más hago. Bueno, lee tu Biblia. Pero es que es el consejo por ¿saben qué falta? Obedecer tu Biblia. Porque de qué sirve que la memorices si no la obedecemos, si no la podemos volver, si hacemos lo que nosotros queremos. Decidimos aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y pareciera que solamente queremos su salvación. Es decir, no me mandes al infierno. Pero cuando hablamos de señorío, no, Señor, yo quiero seguir haciendo lo que yo quiero. La Biblia dice, no juzgues, yo juzgo. No mientas, yo miento. No desees a la mujer de tu prójimo, yo lo hago. ¿Qué me vas a decir lo que yo debo hacer? No hay autoridad en nuestras vidas y hacemos lo que queremos. Pero también por eso estamos como estamos. Por hacer lo que queremos. No se trata solo de la Biblia, sino de someter cada aspecto de la vida. Cada aspecto de nuestra vida implica un proceso de evaluación continua, hermanos. La sola Escritura implica un proceso de evaluación continuo. Te tienes que evaluar todos los días ante Dios.
y al de su escritura. Ok, bien, entonces voy a ir hermano. Así que veamos algunas aplicaciones prácticas de esta sola escritura. En nuestra vida personal, hermanos, tenemos que preguntarnos si lo que estoy escuchando está alineado con la enseñanza bíblica o no. La nueva forma de pensar, lo que escucho en televisión, lo que escucho en redes sociales, lo que escucho en el culto, lo que traen mis hijos a casa, está alineado con la enseñanza bíblica. Número 2, asegúrate que la enseñanza, que la liturgia, sean bíblicas. Es parte del trabajo de la iglesia. ¿Por qué creen que tantas iglesias han caído? Porque no analizan lo que el pastor les dice. Porque se dejan guiar y llevar. Pues sí, el pastor lo dice, pues bueno, si el pastor dice, él lo dice, yo lo sigo. Pero te tienes que asegurar que la enseñanza sea bíblica. Eso es tu responsabilidad como iglesia. Si no, ¿de quién va a ser responsabilidad? Aparte, yo decido dónde como. ¿O quién decide qué comes? Yo decido. Y yo decido qué comen mis hijos. Estoy hablando de un alimento espiritual. Yo decido qué voy a comer espiritual. Y yo decido qué va a comer mi familia. También enseña a tus hijos a consultar la escritura como norma final de conflictos, en conflictos con conductas y valores. Y evita aceptar doctrinas o prácticas atractivas, pero sin fundamento bíblico. Sobre todo hoy en día, hay muchas corrientes que están saliendo y nuevas corrientes de música, y que la música sea así, y que el culto sea de esta manera, y por qué no hacemos esto, y solo es moderno, solo es atractivo, pero no tiene un fundamento bíblico. Cuando veas tu video de un culto, primero ves si tiene un fundamento bíblico. Hace poco estaba viendo un reel en Instagram y me apareció un culto y se me hizo interesante. Entonces lo vi y el resultado que empezó y las luces eran moradas y ya no lo vi más. Ya cuando en un culto las luces son moradas y todo oscuro, pareciera como más, ¿no? Bien, ya me voy a ver. Vamos con otra fe, la otra zona que es solo Cristo. Así que, como les digo, les decía, estas 5 solas nos hablan de la salvación. Primero, la salvación tiene fundamento en la Escritura, solo por la Escritura. Y mi salvación solo se encuentra en Cristo. Eso quiere decir que todo camino diferente a Cristo está totalmente excluido. Tú no te vas a salvar por ningún otro camino más que por el camino de Cristo. Cristo es el camino para salvarte. Hechos 4:12 dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Primera Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Ningún otro intermediario puede reconciliarnos con el Padre. Así que a través de Cristo tenemos acceso directo a Dios. A través de Cristo tenemos acceso directo a Dios. Y gracias a su sacrificio en la cruz tenemos una salvación segura. Este acceso libre nos ayuda a tener comunión con nuestro Padre. Pero hay algo que hemos olvidado en nuestra comunión y es de suma importancia.
Porque nos han dicho, nos hemos aprendido y de manera correcta que tenemos una entrada libre al Padre gracias a nuestro Señor Jesucristo, y eso es correcto. Pero el gran peligro es entrar con demasiada confianza. Por supuesto, tenemos confianza de entrar con el Padre, Él nos cambió. Pero ¿saben cuál es el problema? Que no solamente entramos con confianza, sino entramos sin reverencia. No hay reverencia en nuestras oraciones. No hay reverencia en nuestra adoración. No hay reverencia cuando alabamos a Dios. Porque estamos en confianza. Y si estamos en confianza, pues estoy como con mi amigo. Sí, es tu amigo, también es tu amigo, pero también es tu Dios. Así que no debes entrar y de acercarte a Dios de manera insolente, pidiendo lo que tú quieras. Debes acercarte a Dios con confianza, pero con reverencia. Y sí, Abba Padre, estoy en confianza. Me acerco a ti, no por mí, sino solo por Cristo. No por mí, sino solo por Cristo. Entonces, si no es por mí, vengo con tanta reverencia, porque, hermanos, Cristo, a la hora de venir a la tierra, Cristo se tabernaculizó. Cristo se volvió el lugar santísimo. Y se terminaron todos los sacrificios. Todos los sacrificios. Así que nosotros podemos entrar de manera libre a la presencia del Señor. ¿Quién podía entrar al lugar santísimo? ¿Quién? El sumo sacerdote, nadie más. Solo una persona podría entrar a la presencia de Dios. El sumo sacerdote. Todo el pueblo quedaba fuera de la presencia de Dios. Porque tenían pecado. Y entonces viene Cristo y su plan maravilloso de redención y nos dice, ahora por mí ya vas a poder entrar libremente al Padre. Y esto, hermanos, es por esta verdad que encontramos en Gálatas 2:20. Dice, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, ¿quién vive en ti? Sí. Entonces, ¿en dónde está el lugar santísimo? En cada uno de nosotros. Si se dan cuenta la importancia de entender este principio, ahora yo no me puedo acercar a Dios porque estoy pisando lugar santo. No me puedo acercar a Dios de manera común y corriente. Sigo confianza porque el Padre ya no me ve a mí, pero a Cristo. Porque Cristo está en mí. Cuando tú te presentas en oración en las mañanas, en las noches o el día que tú quieras, Dios, el Padre, no te ve a ti. Ve a Cristo. Y por eso te puede aceptar y te puede ver santo. Porque cada vez que te presentas tú ante Dios, Dios te ve santo, sin mancha, justificado. Y eso es maravilloso, hermanos. Que a pesar de que yo fui y me empuerqué el día de ayer, hoy me puedo presentar ante Dios y Dios me ve sin mancha. Pero no por mí, sino por Cristo. Solo por Cristo. Entonces, mi perspectiva, mi cosmovisión de entrar con el Señor al aposento alto y inclinar mi oración a Él, tiene que ser con un entendimiento de reverencia.
Y entonces, si nosotros tenemos a Cristo y adentro está la presencia de Dios, esto es algo que yo no entiendo. Imagínense nosotros pecando y la presencia de Dios en nosotros. Es que esto nos debería de frenar del pecado. Que Cristo está en nosotros, no solamente nos ve. Hace años escuché a una persona, una hermana, que decía: yo cuando como le pongo el plato a Dios, que vivía sola, y le pongo el plato ahí a Dios para que coma conmigo, porque Él está aquí. Y le ponía sus cubiertos, y le ponía su sopa. Yo creo que ella comía doble, ¿no? No, hermanos, Cristo no está hablando de mí. Cristo está en mí. Sí, amén. No es que esté aquí al lado. Por supuesto, Dios está en todos lados. Pero es que dice un canto: Cristo atrás, Cristo enfrente, Cristo adelante, Cristo en todos lados en mi vida. Solo Cristo. Así que entonces nuestra esperanza está en Cristo, hermanos. Solo en Cristo. Y eso es maravilloso, porque Él terminará la obra. No se trata de nosotros. Y si no se trata de nosotros, no la dejaré inconclusa. Porque Él lo prometió. Jamás te dejaré, jamás te abandonaré. ¿Y cómo nos va a abandonar si está en nosotros? Si te das cuenta que no te abandona porque está en ti. Él permanece fiel hasta el final. Al final de nuestros días, cuando tengamos que partir, solo estará Cristo. Solo estará Cristo cuando estemos partiendo. Ni mi esposa, ni mi hija, ni mis amigos. Entonces dejemos de aferrarnos a lo que vemos. Y empecemos a enfocarnos solo en Cristo. Así que por lo anterior, hermanos, solo Cristo, esta sola de solo Cristo, nos desafía a centrar nuestra vida completamente en Cristo, reconociendo que cualquier desviación es inútil. Implica una dependencia total en su obra, no en consejos, ni experiencias, ni emociones, ni en tradiciones humanas. Y nos enseña a evaluar de manera que Cristo es suficiente, de que nada puede añadir a su obra. Así que las acciones prácticas que podemos ver en solo Escritura, se trata de una centralidad en tus lecturas, oraciones y adoración en Cristo. Repito, tu lectura, tu oración, tu adoración debe centrarse en Cristo, no en tus emociones, no en lo que sientes, solo en Cristo. También nos recuerda que Cristo es suficiente frente a cualquier duda, frente a cualquier tentación, frente a cualquier inseguridad. Y también nos enseña que cuando tú vas y compartes, tu fe tiene que estar enfatizada en que Jesús basta. No necesitamos nada más. Jesús basta. Y eso, cuando prediques a alguien, ese tiene que ser el fundamento. Que Jesús basta para tu vida.
Y si sirves, y si estás en tu casa, que ahí en tu casa también diriges a tus hijos, a tu esposa, asegúrate de dirigirlos a Cristo. Y no, ¿de qué sirve que mi esposa me hable si no le habla a Cristo? ¿De qué sirve que mi hija esté cerca de mí si no estás cerca de Cristo? Que al inicio los hijos tienen que acercarnos, se tienen que acercar a nosotros cuando son pequeños, para nosotros acercarnos a Cristo, ¿correcto? Pero dirige a todos los que están a tu alrededor a Cristo. Si estás sirviendo en un área, no los dirijas hacia ti, dirígelos a Cristo. Amén. La tercera solo gracia. La salvación es un don de Dios. La salvación la recibimos nosotros los pecadores, pero de forma inmerecida, basada en los méritos de Cristo a través de su muerte y su resurrección. Dice Efesios 2:8, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. Por gracia ustedes han sido salvados. Otra vez, la sola escritura, solo Cristo, solo fe apunta a nuestra salvación. Reafirma nuestra salvación. No existe nada para que Cristo te salvara. Son los méritos de Cristo. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esa es la razón. Solo fe. Romanos 11:6 dice, pero si es por gracia, ya que no es a base de obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Efesios 2:4 y 5 dice, pero Dios, que es rico de misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Esto es maravilloso. Este versículo es maravilloso. Porque aquí hay tres palabras clave, hermanos, que las subrayé con toda intención: misericordia, amor y gracia. Y tal vez podría parecer que es difícil definir estas tres palabras, pero al mismo tiempo están íntimamente relacionadas respecto a nuestra salvación. Porque dice que Él es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó. La causa de su gracia, ¿cuál fue? Su amor. Y tuvo gracia con nosotros, para con nosotros, porque nos ama. Amén. Aún hermanos, cuando estábamos muertos en nuestros delitos, esto suma el milagro, esto suma la obra de Dios. Porque el que es grosero contigo no le quieres nada. Porque el que se porta mal contigo, te quieres ganar. Tenemos que hablar de la practicidad de las obras, hermanos. Así que la gracia que recibimos es para salvación, pero para también extenderla a nuestro prójimo. Tratamos con gracia a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestras autoridades. Los tratamos con gracia. Tenemos misericordia cuando nos ofenden y pecan contra nosotros. Los estamos perdonando todos los días. Porque un pecador redimido, ¿qué hace? Perdón.
Si tú ahorita en tu mente te llega aquella persona que no has perdonado, te estás juzgando de manera injusta. Ya no le hablo a tal persona porque me vio feo. Y podemos dar miles de ejemplos. Pero tú sabes a quién tienes en tu corazón y que no has perdonado. Y que no has sido misericordioso. ¿Y sabes por qué no lo has perdonado? Porque no tienes gracia. ¿Y sabes por qué no tienes gracias a Él? Porque no amas. Porque este fue el fundamento de esto. Como te amo, te destino mi gracia. Somos amorosos con los que pecan, con sus debilidades, o solamente estamos juzgando y juzgando. ¿Ya viste? Y ya viste, y ya viste, y ya viste, y ya viste. Así que Pablo nos dice cuál es la razón por la cual Dios nos amó, que fue misericordioso, fue su amor. Y esta gracia no depende de mi capacidad o de mis méritos, es solo su amor inmenso e inagotable. Por lo tanto, si nos sentimos solos, hermanos, porque sé que nos sentimos solos a veces, o nos sentimos desesperados, desamparados, sin ganas de seguir adelante, cansados, agotados, fatigados. Aquí es cuando su gracia nos renueva para seguir adelante. Entonces no es por nuestras fuerzas. La palabra de Dios dice, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Sí o no? Maldito el hombre que confía en el hombre. Y sí, tal vez podríamos pensar que es el hombre que está a mi lado. No, yo no confío en ningún hombre. Sí, pero estás confiando mucho en mí. Si tú pones tu confianza en ti, es lo mismo. A que pongas la confianza en otro hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. Tú no debes de confiar en ningún hombre, pero tampoco en ti. Solo en Cristo. Solo por gracia. Así, aquí es donde la teología reformada tiene que vivir en cada uno de nosotros, recordando lo que Dios hizo, hace y hará por nosotros. Siguiendo con solo gracia, Romanos 2:4 dice, ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios para guiarte, que te arrepientas llevándonos tu pecado? Dios es bondadoso, tolerante y paciente contigo y conmigo. Seamos bondadosos, tolerantes y pacientes con nuestro prójimo. Porque queremos que Dios sea así con nosotros. Bondadoso es estar bien. Pero cuando se trata de que yo aplique esto a mi vida, nos cuesta trabajo. La sola gracia, hermanos, nos confronta con nuestra tendencia al orgullo espiritual, porque reconocer que solo es por gracia quiere decir que no hay ningún esfuerzo humano. No es por nuestras fuerzas. Implica vivir en un sentido profundo de humildad y dependencia constante del favor de Dios. Tenemos que vivir con profunda humildad todos los días, hermanos, y una dependencia constante del favor de Dios. Depender de Dios todos los días. Esta gracia no solo salva, sino que sostiene, transforma y capacita para la vida cristiana diaria. Y las implicaciones o aplicaciones prácticas que podemos ver en solo gracia es que tenemos que extender gracia a quien esté lleno, como reflejo de la gracia que tú recibes.
Tú y yo no hemos recibido gracia, así que extendamos esa gracia. Extiende la gracia a quien te lastima, a quien te ofendió, a quien te lastimó. Extiende gracia. No lo merece. Es que, hermano, si tú lo conocieras, no lo merece. Tú y yo tampoco lo merecemos. Y se extendió gracia hacia nosotros. Administra lo que Dios te da sin orgullo. Y dos cosas que Dios te da es tiempo y dinero. Administralas. Que solo siempre hablamos de dinero, pero también el tiempo lo tenemos que administrar. ¿Qué haces con el tiempo que Dios te da? ¿Qué estás viendo? ¿En dónde pasas tu tiempo? ¿En dónde inviertes tu dinero? ¿Qué haces con el dinero que Dios te da? Y no estoy hablando solo del diezmo, hermanos. ¿A qué congreso cristiano fuiste? ¿Qué libro no compraste para estudiar las escrituras? ¿Qué nueva Biblia adquiriste? ¿Qué curso tomaste? ¿A qué seminario estás acudiendo? Porque eso requiere tiempo y dinero. Que tu motivación para servir no sea para ganar gracia, sino porque la gracia recibida impulsa tu acción. Y frente a los errores, dudas o debilidades, hermanos, descansemos en que Dios obra en esa gracia. Amén. Vayamos a la penúltima, solo fe. Sola fe, más bien. La salvación puede ser recibida, como insisto, hablamos de salvación, solo cuando ponemos nuestra fe en Cristo y Él murió por nosotros. Pero debemos hacer un énfasis a las obras, a que las obras no contribuyen nada a la salvación. Tú y yo nos salvamos por fe. ¿Por qué creemos? Porque creemos en Cristo. Pero las obras que haces y que hago no contribuyen nada a nuestra salvación. Esa es la clave de esta zona. Esa es la clave, hermanos. No es por mis obras, es solo por fe. Romanos 3:28 afirma esta declaración porque concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. O sea, no tiene nada que ver con las obras de la ley, solo es por fe. Si hiciéramos una encuesta, hermanos, en la calle, y le preguntaras a los que van pasando, ¿te vas a ir al cielo? ¿Crees que te vas a ir al cielo? Yo estoy seguro que la mayoría diría, pues sí, sí me voy al cielo. No he matado a nadie, pero es el infierno. No he robado, no soy un delincuente, no soy ni siquiera infiel a mi esposa. He dicho alguna mentira, eso sí, pero no. Así que la justificación por fe, dice Martín Lutero, solamente era el principio sobre el cual la iglesia se levanta o se da. Porque no es por obras, que nadie te venga a decir que tienes que hacer tal cosa, que nadie te venga a decir que necesitas dar dinero para salvarte, que nadie te venga a decir otra cosa. Tu justificación solo es tu fe. Romanos 3:22 dice, esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen. ¿Para quiénes? Para todos los que creen. Sin distinción.
Sí, el que cree es salvo. En otras palabras, la ley no puede darnos dicha justicia. Es por medio de la fe en Jesucristo que podemos ser salvos. El día que Cristo murió, nuestros pecados le fueron cargados a su cuenta, hermanos. Por eso Cristo sufrió, hermanos. Y esto es importante. Cristo sufrió por tus pecados y por los míos. Sufrió en la cruz, sufrió un infierno de dolor, un dolor y una separación temporal del Padre, expresado en gritos: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los científicos dicen que Cristo murió porque le explotó el corazón. Y Salmo 22 dice, cuando habla y cuando hace cuando está anunciando la muerte de Cristo, en el Salmo 22, dice que se le derritió el corazón de amor por nosotros. A Cristo se le derritió el corazón por cuánto nos ama. Imagínate, le explotó un corazón. Y así dice, se le derritió su corazón de amor por nosotros. En teología a eso le llamamos imputación, que significa cargar la cuenta de otro. Así que la fe no es una obra humana, es confiar plenamente en lo que Cristo ya hizo. Así que caminamos con esa convicción, hermanos, ante las adversidades, enfermedades, problemas, circunstancias que tenemos día a día, ponemos nuestra fe en Cristo. Y claro que esta fe es para salvación, como hemos mencionado, pero también esta misma fe es para seguir creyendo en Dios a través de cada circunstancia que pasamos. Es la fe que nos mantiene arraigados al autor y consumador de la fe, y no en algo material, hermanos, ni ninguna persona. Nuestro caminar también debe ser diferente. Dice 2 Corintios 2:21. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Así que vemos claramente las bendiciones que recibe el pecador crucificado. ¿Qué bendiciones recibe el pecador crucificado? Recibe el carácter santo de Cristo, mediante el cual es declarado santo y justo. Como ya lo vimos anteriormente. Tú eres santo y justo, sin ser hermosos, pero somos declarados santos y justos. Y muchas veces aquí pareciera que nos vanagloriamos de esto, ¿verdad? Y por eso Pablo en Romanos nos invita a que no nos vanagloriemos de eso. Porque podemos decir, bueno, no dejar de seguir pecando. Al fin y al cabo, Dios siempre nos ve justo. Si realmente somos justos, no pensamos así. Si realmente somos hijos de Dios, no pensamos así. Así que la sola fe transforma nuestra relación con Dios. Ya no dependemos de logros, rituales o sentimientos para ser aceptados. Por ejemplo, la iglesia de prosperidad que hemos mencionado anteriormente y la nueva iglesia 2.0 de prosperidad.
Es la que solamente habla de emociones. Es la nueva iglesia que está surgiendo, que ya nada más, que no solo habla como la antigua, la iglesia de prosperidad de dinero y de que te vaya bien, sino de que solamente sientes de bien. Si tú te sientes bien con el culto, si tú te sientes bien con la alabanza, con la música, ¿están bien estas canciones? ¿Sí? ¿Te parece bien? ¿Está bien esta predicación? Pero sí, si tú estás bien, le das. Esa es la iglesia de la prosperidad más juntos. Así que la adoración, la predicación, la alabanza no debe moverse con nuestros sentimientos, emociones. Por eso en este tipo de iglesias, hermanos, no hay rendición de cuentas ni amonestación. Mientras te sientas bien, todo está perfecto. Así que, hermanos, solo fe nos muestra que no debemos eliminar la obediencia ni la responsabilidad. La fe verdadera produce frutos, hermanos. La fe verdadera produce frutos. ¿Qué frutos te dan? Por eso dice, por sus frutos los conoceréis. Es que el corazón solo lo ve Dios. ¿Tú qué? Sí, el corazón lo ve Dios, pero yo con tus frutos, mucho. Se ven. Así que implica vivir en libertad y seguridad espiritual por solo fe. Gracias a Cristo confiamos plenamente que somos salvos, no por nuestras obras, sino solo por la fe. De que solo somos peregrinos, extranjeros, y que algún día le veremos a Dios. Es la fe que tenemos. Y que algún día todas nuestras lágrimas serán valoradas y serán puestas de manera justa y perfecta. Las aplicaciones prácticas que podemos ver, solo fe, acércate confiado, no con miedo, hermanos. La fe te conecta con la gracia. Porque sin gracia, sin fe, ¿cómo le? Por eso dice, bienaventurados los que creen sin ver. Porque tú te acercas todos los días a Dios sin verlo. Y eso es maravilloso. Por eso la fe nos conecta con la gracia. Sirve a otros como fruto de la fe, no para ganarte puntos ante Dios o ante el pastor. Que, bueno, que no están. Si no me escucha, ya dice, aunque no estés. La fe genuina guía o debería guiar nuestras decisiones. ¿Bien? Y para finalizar, las 5 solas, tenemos que hablar de solo a Dios la gloria. El propósito de la salvación que recibimos, solo por Cristo, solo por la fe que tenemos en Él, solo por su favor inmerecido, solo para glorificar a Dios. ¿Y cómo glorificamos a Dios? Esa es la gran pregunta. ¿Y cómo glorificamos a Dios? Pues una respuesta fácil, demostrando las virtudes de su carácter. Romanos 11:36 dice, porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Solo a Dios la gloria. Y sobre todo, fundamentalmente, solo a Dios la gloria se está refiriendo a que en nuestra salvación solo le puedo dar la gloria a Dios de mi salvación. Efesios 1, del 4 al 6, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Otra vez, en amor. Nos predestinó para adopción como hijos para sí,
mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Me gusta una versión que dice, por el beneplácito de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Y quiero avanzar, hermanos, a 1 Pedro. Vamos a analizar aquí unos versículos, porque me pareció muy interesante cómo 1 Pedro 2, del versículo 7 al 12, nos habla de las 5 zonas de manera resumida. Y en el versículo 7 comienza, ¿sí? Dice, este precioso valor es, pues, para ustedes los que creen, son la fe. Ustedes los que creen, ahí está, son la fe. Pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa es piedra angular que se ha convertido. Y piedra, Cristo, solo Cristo. Está con P mayúscula y ya se refiere a la piedra angular. Y piedra de tropiezo y roca de escándalos, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra. ¿Recuerdas lo que mencionamos al inicio? Que nos desviamos de Dios por no seguir las escrituras, por no estudiarlas. Aquí está solo escritura. Y para ellos, y para ellos estaban también destinados, versículo 9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó a las tinieblas, a su luz. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo. Gracias. Ustedes no eran pueblo. Ahora sí. Y es que, hermanos, no éramos. Y luego nos comportamos como si fuéramos. Y no lo éramos. Ahora lo somos. Es que tu caminar cristiano siempre tiene que estar en este momento. Que eres hijo de Dios, que eres pueblo de Dios, pero que no puedas. No lo éramos. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo de Dios, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Y en los últimos dos dice, amados, los ruego como extranjeros y peregrinos, que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que aquello que les calumnian como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Solo a Dios la gloria. Sin creer, estos versículos apuntan a las 5 zonas. Así que toda nuestra vida, desde nuestras acciones hasta nuestras palabras, deben de apuntar a glorificar a Dios. Este principio, hermanos, nos debe de desafiar diariamente y examinar mis motivaciones por los cuales hago todas las cosas. Porque no hay lugar para la gloria del hombre. No hay lugar para que tú te glorifiques de amor. Así que, si nos arrepentimos de nuestro pecado, fíjense, esto es interesante. Si nos arrepentimos de nuestro pecado, ¿tú te has arrepentido de tu pecado? Sí. Pero te arrepentiste de tu pecado, pero solo por la gracia que Dios nos permitió arrepentirnos. No porque yo quise arrepentirme. Si yo hubiera querido, yo no me arrepiento. Pusimos nuestra fe en Cristo, pero solo porque Cristo nos dio la gracia
para tener fe en Cristo. Tu fe no es tu fe. La fe de Cristo. Tu arrepentimiento no es tu arrepentimiento, es el arrepentimiento que pone Dios. Así que no hay ninguna obra que podamos hacer para ganar nuestra salvación, hermanos. No hay nada que te pueda gloriar. Nada. Así que la pregunta que viene a la mente es si Dios tiene toda la gloria, lo cual es verdad, Dios tiene toda la gloria. ¿Cómo podemos darle gloria? ¿Cómo podemos darle a Dios algo que desde el principio ya es de Él? ¿Cómo es que yo, hijo de Dios, un simple pecador terrenal, le doy gloria a Dios? La clave se encuentra en 1 Crónicas 16:28. Dice: oh naciones del mundo, reconozcan al Señor, reconozcan que el Señor es fuerte y glorioso, denle al Señor la gloria que merece, lleven ofrendas entre su presencia, adoren al Señor en todo su santo esplendor, o en toda su santidad. Este versículo nos da dos acciones por nuestra parte, para glorificar a Dios. Primero, reconocer, porque Él merece la gloria. No le damos la gloria porque se lo merezca, sino porque de Él es la gloria. Solamente nosotros la reconocemos. Tal vez el término correcto sería reconocer la gloria de Dios. Dársela, no se la puedo dar, porque Él es Dios, pero la podemos reconocer. Nadie más merece alabanza, adoración que Él. Nada más debe ser glorificado. Y en segundo lugar vemos que debemos de traer una ofrenda. Y aquí es donde nos pies se van. Debemos de traer una ofrenda a Dios como parte de la adoración. ¿Cuál es la ofrenda que traemos para glorificarle? ¿Cuál es? Porque venimos delante de Él en el esplendor y la belleza de su santidad. Eso implica un pacto, hermanos, obediencia, sumisión, recordando sus atributos y exaltando. Esa es la ofrenda. Obediencia, sumisión, recordando quién es. ¿Quieres darle gloria a Dios? Obedece. Obedece a sola escritura. Acércate a Él con mansedumbre, con sumisión, con reverencia. Así es gloria. Y esto nos debe llevar a otro nivel en nuestra adoración y en nuestra comunión con Dios. Entender todo esto nos debe de decir: Señor, tengo que adorarte y tengo que orar de manera diferente. Lo glorificamos también cuando lo escuchamos y estamos de acuerdo con su palabra. Porque solo escritura. Solo escritura. Aunque escucharlo y estar de acuerdo con él no lo glorifica. A menos que también nos sometamos a él y obedezcamos los mandatos contenidos en su palabra. Así que nuestra existencia, hermanos, nuestro trabajo, nuestro matrimonio, nuestra maternidad, nuestra paternidad, la forma en que hablamos, nuestro caminar, nuestro entendimiento, nuestro vestir y todo lo que hagamos y somos, glorifica a Dios.
Solo a Dios la gloria nos confronta con el ego y la autoglorificación. Nos llama a vivir una mentalidad de eternidad, entendiendo que nuestras decisiones temporales impactan. Tus decisiones impactan. Tus decisiones impactan. Si obedeces o no a Dios, impacta. Así que implica gratitud constante y un estilo de vida que exalte a Dios en cada una de estas áreas. Y las aplicaciones de su fe, haz todo con excelencia, como ofrenda a Dios. No para un reconocimiento humano, por supuesto. Haz todo con excelencia, como ofrenda a Dios. Todo. Cómo educas, cómo hablas, cómo te diriges, cómo manejas el coche. Sé que ahí es difícil. Educa y dirige a tus hijos, a tu hogar, para honrar a Dios, no para complacer expectativas sociales de hermanos. Porque luego hacemos cosas en nuestro hogar solo para competir con el vecino. Ahí está la lavadora, la lavadora de la vecina. Ahí esto, porque el vecino también. Prioriza la edificación de la iglesia y la gloria a Dios, no la fama personal. Tú no estás aquí para ser más famoso, sino para darle gloria a Dios, para edificar a tu iglesia. Así que todas estas acciones, hermanos, nos deben de llevar a la conclusión. Todas estas, el resurgimiento de las doctrinas de la gracia, aún dentro, hermanos, de las iglesias pentecostales, han contribuido a fortalecer y promover una correcta doctrina y una manera de vivir la vida más bíblica. Como entendamos la autoridad de la Biblia, la forma de vida cristiana, la predicación, la adoración y la integridad de la iglesia, hermanos, tienen un gran significado. Todo esto que vimos va a impactar en nuestros cultos, en la forma de vivir, en la predicación, en la adoración, en los cultos, hermanos, que sean cultos bíblicos. Que no hagamos lo que yo siento. Soy libre, sí, pero libre para hacer lo que Cristo quiere. Así que debemos de examinar nuestra vida cristiana desde esa perspectiva, que nuestra fe, iglesia, enseñanza, adoración estén alineadas a esas verdades. Eso es una invitación, hermanos, a vivir esas verdades, no simplemente a conocerlas, sino que la vida de la iglesia del creyente refleje estas solas, hermanos. Así que para concluir, comienza a dedicar un tiempo diario a la lectura de la Biblia y a obedecerla, como ya mencionamos. Solo escritura. Confía plenamente en Cristo. Solo fe. Recordando que todo es por su gracia. Solo gracia. Y reconociendo a Cristo como tu única fuente de salvación. Solo gracia. Y por supuesto, viviendo cada día para su gloria. Solo a Dios, hermanos. Así que en este mes de la Reforma, hermanos, permite que estas verdades te guíen a una nueva vida centrada en Cristo. Ese es el objetivo de estos estudios.
que tu vida se centre en Cristo y no en ti. Las 5 solas nos recuerdan que solo en Dios encontramos la verdad, la fe, la gracia, la salvación y el propósito. Vivamos cada día con la convicción de que nuestra vida esté fundada en Cristo y su gloria. Solo a Dios sea la gloria. Bien, oremos.